Hola alumnos y alumnas, en la siguiente cápsula de video estudiaremos los fundamentos de los medidores de flujo, clasificándolo en distintos tipos y mostrando las tecnologías emergentes utilizadas para medir caudales a nivel industrial. Desde el punto de vista de su clasificación, los medidores de flujo se pueden clasificar como directos e indirectos. Los métodos directos es simple y llanamente tomar una probeta y medir el tiempo que se demora en llenar dicha probeta, y de esa manera tenemos un volumen partido por un determinado tiempo que va a representar el caudal. Por otro lado, existen los métodos indirectos donde para medir el caudal nosotros medimos otra variable física como una diferencia de altura, una diferencia de presión, una velocidad en la sección de flujo, o podemos utilizar conceptos físicos distintos a la fluidodinámica como utilizar un método electrónico, un método electromagnético, un método óptico, un método ultrasónico, etc. Y entonces, desde ese punto de vista, los métodos indirectos se pueden clasificar como fluidodinámicos o como no fluidodinámicos, o basados en fundamentos físicos. Tomando en cuenta esta última clasificación, vamos a hablar de los medidores de flujo por principios físicos. Uno de los más conocidos es el anemómetro de hilo caliente. Este tipo de medidor de flujo cuenta con un capilar caliente que se enfría con el paso del fluido proporcional a su caudal. Por lo tanto, nosotros podemos determinar el caudal sabiendo la temperatura del filamento y obviamente conociendo las características del fluido compresible que está pasando a través de él. Por otro lado, están los medidores electromagnéticos, que basan su funcionamiento en la ley de Faraday. ¿Y qué nos dice? Cuando un conductor eléctrico se mueve dentro de un campo magnético, se induce una fuerza electromotriz. ¿Ya? Entonces, nosotros hacemos pasar un fluido, este fluido ejerce una fuerza electromotriz sobre el medidor de flujo que es proporcional a su caudal. De esa manera podemos medir de manera indirecta, sin intervenir en el paso del fluido, su caudal. La principal desventaja que tienen estos medidores de flujo es que son muy caros y eso hace que su uso no sea tan extendido a nivel industrial, y obviamente son extremadamente fiables dado que no tienen piezas móviles, y eso hace que sean extremadamente robustos. En este caso, nosotros también podemos medir el caudal que pasa por un determinado sistema midiendo su radioactividad. ¿Cómo funcionan estos métodos? Yo tengo un determinado largo o que separa mis puntos de medición. Yo inyecto una sustancia radioactiva, ¿no es cierto?, con un determinado perfil de concentración dentro de mi sistema, y veo cuánto tiempo se demora en llegar a un determinado punto dicho pulso radioactivo. Y como conocemos la distancia y el área transversal, nosotros podemos conocer el caudal que pasó por el sistema. También están los medidores ultrasónicos que, al igual que los electromagnéticos, son súper fiables y son súper caros también. Y eso hace que su uso no sea tan extendido. ¿En qué se basan los medidores ultrasónicos? En el efecto Doppler. Entonces, en este caso, para poder determinar el caudal, se estima el tiempo entre emisión y recepción en distintas direcciones del medidor, y eso nos permite conocer la velocidad con que se está moviendo el flujo, dado que mientras más se mueva el flujo, más distorsión va a producir en las ondas de sonido, y eso obviamente va a ser detectado por el medidor ultrasónico. También existen los medidores de flujo por impacto. En el sistema que está fluyendo el fluido se pone un obstáculo en el seno del fluido, y dado que el fluido tiene una fuerza de arrastre, va a ejercer una determinada fuerza sobre este objeto que va a estar relacionada con el caudal, ¿cierto? Esa caudal ejerce una determinada fuerza sobre este dispositivo, y eso permite relacionarlo con el caudal. Y finalmente tenemos los anemómetros de aire, que tienen una hélice cuyo movimiento se relaciona con el caudal que está pasando por el sistema, dado que conocemos el área transversal, y la velocidad se relaciona con la velocidad de la hélice, y eso permite conocer el caudal y la velocidad del aire. Está también los medidores de desplazamiento positivo, que se utilizan en los medidores de agua normalmente. En este caso, el fluido desplaza y mueve las determinadas piezas,
¿no es cierto? Y dado que estas piezas encapsulan un determinado volumen de control, nosotros podemos conocer el volumen desplazado en un determinado tiempo y de esa manera relacionarlo con el caudal. Como les comenté, este tipo de medidores de flujo son más económicos que los medidores ultrasónicos y electromagnéticos, pero tienen la desventaja de tener partes móviles, lo que lo hace susceptible de falla, ¿no es verdad? Y obviamente nosotros no vamos a poder movilizar o utilizarlo para medir caudales con líquidos que tienen suspensiones, dado que esas partículas que están suspendidas pueden trabar en las partes móviles del medidor de desplazamiento. Medidor de turbina. Este medidor de flujo es muy parecido al anemómetro. Tiene una hélice que gira con una determinada velocidad y dado su espaciamiento define el caudal que está pasando por la cantidad de revoluciones que con esta se mueve. Medición por producción de torbellinos. En este caso se produce una diferencia de presión en un accesorio que se encuentra dentro de la cañería y dicha diferencia de presión se produce por las turbulencias que se producen dentro del sistema, tal como se muestra en este esquema de aquí. Dada esta diferencia de presión, esta depende del caudal que está pasando por el sistema y de esta manera se puede definir una curva de calibración para encontrar el caudal dada una diferencia de presión determinada. Dada la introducción relativa a los medidores de flujo que utilizan principios físicos, ahora estudiaremos los medidores de flujo que utilizan principios fluidodinámicos, es decir, utilizan diferencias de presión para poder cuantificar el caudal que se mueve a través de ellos. Uno de los medidores de flujo más comunes para medir gases que utiliza principios físicos es el tubo Pitot. Este está compuesto por un tubo hueco, el cual está conectado a una toma de presión, ¿no es cierto?, partiendo de este punto hacia el punto 3, y tiene otro agujero hueco dentro del mismo tubo Pitot que se conecta con el punto 4 que permite medir la presión en el punto 1. De esta manera, si nosotros tomamos el tubo Pitot y lo enfrentamos de manera paralela al flujo de un fluido, en la parte de afuera del tubo Pitot se va a formar lo que se denomina un punto de estancamiento y se va a medir la presión estática del sistema, ya que esto va a involucrar la presión que tiene hidrostática que tiene el fluido y en forma adicional la velocidad que se transformó en presión producto del punto de estancamiento. En forma adicional, nosotros estamos midiendo la presión estática en este punto. Entonces, dada esta diferencia, nosotros podemos determinar la velocidad con que se mueve el fluido, restando estas dos presiones y aplicándole la ecuación de Bernoulli podemos encontrar el valor de la velocidad del sistema. Entonces, obviamente, esto está acompañado con una curva de calibración que permite determinar de manera precisa la velocidad con que se mueve el fluido. Dada la información que nos entregó el tubo Pitot, que nos va a entregar un perfil de velocidad dentro de un ducto, y tomando en cuenta la velocidad máxima, utilizando esta gráfica de acá, nosotros podemos encontrar la velocidad promedio. ¿Y cómo lo encontramos? Encontramos el número de Reynolds máximo, que se utiliza estimando el número de Reynolds utilizando la velocidad máxima. Dado eso, intersectamos, dado ese número de Reynolds, esta curva, y podemos encontrar el cociente entre la velocidad promedio y la velocidad máxima, y dado que conocemos la velocidad máxima, podemos encontrar la velocidad promedio. Entonces, eso nos va a permitir encontrar el caudal que pasa por el sistema. En esta segunda parte de esta sección estudiaremos medidores de flujo que utilizan diferencias de presión para medir caudal. En este caso, tomaremos de manera general el caso de una tobera, un venturímetro y una placa orificio. Cada uno de estos instrumentos produce una contracción brusca dentro de nuestros sistemas, tal como se muestra acá. La diferencia entre cada uno de estos accesorios es la manera en cómo se hace esta contracción brusca, si se hace de manera más paulatina o más brusca. Independiente de la manera en que se escoja, nosotros podemos decir que existe un punto 1 dentro de la cañería sin contracción y un punto 2 en la contracción misma. Dado esto, nosotros podemos aplicar la ecuación de continuidad y encontrar esta expresión de acá que nos relaciona las áreas transversales con las velocidades y el caudal.
Si nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli a este sistema, vamos a observar que no existen diferencias de altura y utilizando los factores de corrección de la velocidad promedio, encontramos que la ecuación de Bernoulli tiene esta expresión de aquí considerando las disipaciones viscosas. Si se reordena esta ecuación y queda expresado en función de la velocidad en el punto de menor sección transversal, encontramos que la expresión para describir la velocidad en este punto está dada por esta expresión de acá. Dada esa expresión de ahí, y tomando en consideración que las disipaciones viscosas son directamente proporcionales a la diferencia de presión que se produce en ese trayecto de cañería, y considerando que parte de los miembros que forman la ecuación anterior son los que se muestran en esta ecuación de acá, y dado que la diferencia, o sea, que la disipación viscosa depende de la diferencia de presión, toda esta expresión de acá también lo va a depender. Entonces, la expresión exterior se puede expresar simplemente en función de la diferencia de presión que se ejerce en el sistema. Definiendo el coeficiente de contracción tal como se muestra acá, estos cocientes que se muestran aquí los podemos reemplazar por este coeficiente de contracción, y utilizando la ecuación de continuidad podemos encontrar que la velocidad promedio del fluido en la contracción puede ser descrita a través de esta expresión de acá, la cual se puede seguir reordenando, definiendo un coeficiente de descarga y finalmente la expresión que nos permite encontrar el caudal dada una diferencia de presión producida por una tobera, placa orificio o venturímetro está dada por esta expresión de acá. Como podemos observar, el caudal es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de presión e inversamente proporcional a el nivel de contracción que tiene nuestro sistema dado por este parámetro beta, que es el cociente entre la sección transversal de menor diámetro y dividido la sección transversal de nuestro sistema. Dada esta expresión de acá, resolveremos algunos ejemplos de cálculo para encontrar caudales dados algunos datos para resolver. Uno de los primeros medidores de flujo que estudiaremos es la placa orificio. La placa orificio es un medidor de flujo que es una placa horadada que se pone dentro de una cañería para producir una contracción brusca. Producto de esta contracción brusca existe una baja de presión, ¿no es cierto? Y uno la compara esa baja de presión con la presión que había antes para poder determinar el caudal. Al momento de ubicar una placa orificio dentro de una cañería, lo que se va a producir es que el fluido se va a desplazar va a fluir hacia la placa orificio, va a aumentar su velocidad al pasar por la contracción brusca y disminuir su presión, y lo que va a ir sucediendo, dada la inercia que tiene el fluido, es que las líneas de flujo van a seguir disminuyendo su sección transversal hasta llegar a un punto que se llama la vena contracta. Este punto es el punto de menor presión dentro de esta contracción, y a partir del cual la presión se comienza a recuperar hasta que recupera la presión que le corresponde. Entonces, yo para poder caracterizar el flujo utilizando una placa orificio, debo encontrar la ubicación de la vena contracta, ¿ya? Dado eso, yo ubico una toma de presión antes y en la vena contracta, determino la diferencia de presión y con eso puedo encontrar el caudal. Es muy importante mencionar que, dado que esta contracción es muy brusca, produce grandes disipaciones de energía, ¿ya? Esas disipaciones de energía se miden a través de la diferencia de presión permanente que sufre el fluido al pasar a través de la placa orificio y la relación entre la diferencia de presión temporal, es decir, la diferencia de presión entre antes y en la vena contracta y la diferencia de presión permanente que se produce producto de las disipaciones viscosas está dada por esta ecuación de acá. Entonces esto nos indica que la placa orificio va a sufrir una pérdida de presión permanente dada por la multiplicación de 1 menos beta cuadrado por la diferencia de presión temporal. Es importante mencionar que la placa orificio produce mayores diferencias de presiones permanentes que una tobera que produce una disminución del área transversal más paulatina, y a su vez el venturímetro o tubo Venturi va a producir diferencias de presión permanentes mucho menores que la tobera, dado que la manera en que se disminuye la sección transversal es mucho más paulatina que en ella. Dado eso, es muy importante saber dónde encontrar la vena contracta.
Y esto se puede hacer a través de esta gráfica de acá, donde beta es el cociente entre el diámetro de la sección de menor diámetro y el diámetro de la cañería, y acá nos indica la fracción de cañerías que se va a ubicar la vena contracta. Dado esto, pues, ubicamos la vena contracta y eso nos va a permitir encontrar la diferencia o el caudal de manera bien precisa, dada y basada en la ubicación de la vena contracta. Es importante también conocer que las placas de orificios se deben ubicar en lugares específicos dentro de nuestro sistema de cañería. Y ese lugar específico depende de la ubicación del último accesorio que hubo antes de la placa de orificio. Por ejemplo, si en nuestro sistema de cañería hay una válvula, ¿no es cierto?, nosotros debemos ubicar en un trayecto recto de cañería 50 diámetros aguas arriba la placa de orificio para que sus medidas sean fidedignas. De manera equivalente, sucede lo mismo para un codo y distintos accesorios como T y válvulas de distinto tipo. Como les mencioné, la tobera produce diferencias de presión permanentes más pequeñas que una placa de orificio, dado que la manera en que se produce la contracción brusca es más paulatina. Al igual que antes, existe una gráfica que nos permite encontrar el coeficiente de descarga, que es nuestro parámetro o nuestro parámetro de calibración dentro de nuestra ecuación de flujo, que nos permite encontrar, dada una diferencia de presión, el caudal que está fluyendo por el sistema. La relación que existe entre la diferencia de presión temporal y la diferencia de presión permanente que produce la tobera está dada por esta expresión de acá, y al analizarlo podemos encontrar que la diferencia de presión permanente en una tobera que tiene el mismo parámetro beta es más pequeña que en una placa de orificio, y si lo comparamos con un tubo Venturi vamos a encontrar que el tubo Venturi la diferencia de presión permanente también es menor, dado que las líneas de flujo se deforman de una manera mucho más paulatina. Finalmente tenemos los venturímetros, que tienen esta gráfica de acá para poder encontrar su coeficiente de descarga, ¿ya? Y los venturímetros tienen diferencias de presión permanentes bien pequeñas, incluso imperceptibles, ¿ya? Y la relación que existe entre el caudal y la diferencia de presión está dada por esta expresión de acá, que nos va a permitir encontrar el caudal que está fluyendo por el sistema, dada la instalación de los determinados accesorios o instrumentos que hemos visto, que corresponden a placa de orificio, tobera y venturímetro, que producen una diferencia de presión que nosotros la medimos para encontrar el caudal. Para gases hay que considerar los efectos de compresibilidad y los parámetros relacionados con el accesorio que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, si nosotros utilizamos placa de orificios, tobera o venturi, vamos a tener distintos parámetros beta asociados al tipo de contracción que nosotros vamos a utilizar. En forma adicional se define R, que es un parámetro que nos habla de cociente entre la diferencia de presión que se produce en el sistema, y K, que es el cociente entre los calores específicos, presión constante y volumen constante. Dado eso, podemos encontrar nuestro coeficiente I, que nos va a ajustar la compresibilidad del gas para poder encontrar el caudal que está fluyendo de este determinado fluido compresible, para encontrar de manera inequívoca el caudal. Ahora practicaremos algunos de los conceptos que hemos discutido en esta cápsula video. Etanol fluye a través de una cañería de 60 milímetros de diámetro. La caída de presión a través de una tobera para un flujo de 0,03 metros cúbicos segundos fue de 4 kilopascales. Determina el diámetro de la tobera. ¿Ya? Obviamente, lo primero que debemos hacer es determinar el número de Reynolds para saber en qué rango nos vamos a mover dentro de nuestra gráfica. Al reemplazar la densidad del etanol, la velocidad del fluido, que es el cociente entre el caudal y el área transversal, y el diámetro de la cañería y su viscosidad, podemos encontrar que el número de Reynolds es aproximadamente 6 por 10 elevado a 4. Dado eso, podemos encontrar que el rango de coeficientes de descarga se encuentra entre 0,98 y 1. Dado ese rango, vamos a elegir como adivinanza de nuestro coeficiente de descarga el valor de 0,98.
Dado ese coeficiente 0,98, reemplazamos en la ecuación que nos da cuenta del caudal en función de la diferencia de presión, el parámetro beta y el área transversal de nuestro sistema. Dado eso, podemos encontrar que el beta tiene un valor de 0,57, lo cual implica que el diámetro de la tobera es 34,2 y el número de Reynolds sigue siendo 6,4 por 10 elevado a 4, y dado ese coeficiente de beta de 0,57 que está marcado con rojo, podemos encontrar que el coeficiente de descarga asociado a este número de Reynolds tiene un valor aproximado a 0,97, y al reemplazar este valor de 0,97 vamos a descubrir que el valor de beta no va a variar significativamente. El segundo problema de ejemplo es el que se muestra acá. Agua fluye a través de una placa de orificio con un flujo de 0,1 pies cúbicos por segundo. Si el diámetro de la placa es de 0,1 pies, determina el valor de H, que es la medida del manómetro. Para eso, lo primero que haremos es determinar el régimen de flujo que está teniendo la placa de orificio. Al reemplazar la densidad en sistema inglés, la velocidad dividiendo el caudal por el área transversal, el diámetro y la viscosidad, podemos encontrar que el número de Reynolds es de 10 elevado a 4. Al hacer cociente entre el diámetro del orificio y el diámetro de la cañería, encontramos que el beta es igual a 0,6. Y al encontrar el valor del coeficiente de descarga, este tiene un valor de 0,62. Dado ese valor y reemplazando en la ecuación fundamental de los medidores de flujo, encontramos que el caudal es igual a 0,62 por el área transversal por el beta al cuadrado, ¿no es cierto?, para transformar el área transversal del orificio, o sea, dado el diámetro de la cañería, para transformarlo al diámetro del orificio, por la raíz cuadrada de la diferencia de presión partido por la densidad, partido por 1 menos 0,6 a la cuarta, donde el 0,6, recuerden que corresponde al cociente entre el diámetro del orificio y el de la cañería. Al despejar esta ecuación, encontramos que la diferencia de presión es de 359 libras pie cuadrado, y eso equivale al peso específico por la altura. Al reemplazar la altura nos da de 5,78. Anteriormente vimos medidores de flujo con área fija, ¿no es cierto? El área del orificio, de la vena contracta, de la tobera eran fijos. Ahora estudiaremos medidores de flujo de área variable. Específicamente estudiaremos rotámetros. Haremos una comparación de los principios de funcionamiento. En las placas, toberas y tubos Venturi, su funcionamiento se basa en una caída de presión variable, que es función del caudal. En los rotámetros se mantiene una caída de presión constante, variando el área de estrangulación, ¿cierto? Y eso permite mover un determinado flotador, y eso favorece una diferencia de presión fija en función del caudal. Entonces la cantidad de fluido va a ser proporcional a la superficie de contacto del medidor de flujo con el fluido. Para poder entender el funcionamiento de un rotámetro, consideremos la figura que se muestra acá. Al observar, si el rotámetro se encuentra en una determinada posición, ¿no es cierto?, este instrumento se va a encontrar en equilibrio mecánico, ¿no es verdad?, o dinámico, es decir, la suma de fuerzas va a ser igual a 0. Si nosotros analizamos, existen tres fuerzas: la fuerza de empuje del flotador, que forma el rotámetro, ¿no es cierto?, y que marca la posición; la fuerza de arrastre, que tiene que ver con la velocidad del fluido; y el peso. Por un lado tenemos que el peso tiene que ver con la densidad del flotador por su volumen, por la aceleración de gravedad. El empuje tiene que ver con el peso, el volumen desplazado del flotador, y la fuerza de arrastre tiene que ver con la diferencia de presión que se ejerce a través de él y con la velocidad que atraviesa el flotador. Al relacionarlo con la velocidad y aplicar este balance de fuerza, podemos encontrar una relación entre el caudal y la posición del flotador, dada el área anular, ¿no es cierto?, porque el área anular va a determinar la velocidad con que se está moviendo el fluido, y la velocidad del fluido se va a relacionar con la fuerza de arrastre. De esa manera vamos a encontrar una correlación entre el caudal y la diferencia de presión o la posición del flotador, y eso nos va a permitir medir el caudal que se está desarrollando en el sistema.
Esta ha sido la clase de medidores de flujo que la vamos a ir repasando durante esta semana. Muchas gracias.